Enson Daniel Reev había sobrevivido a la detonación de un campo minado en el norte de Sumatra, a una fuga de un reactor en órbita sobre Europa y una vez se quedó dormido en posición vertical durante un enfrentamiento diplomático de categoría 4 con la hegemonía otarí. Pero nada de eso pareció impresionar al ser cristalino de 12 toneladas de altura que en ese momento explicaba con 3 voces sincronizadas que su mente estaba a punto de convertirse en vapor conceptual. Comprenda la revolución humana en el tono de Eric Sultún que se alza como una catedral hecha de dagas de cristal. Nadie sobrevive al combate mental. Daniel parpadeó al ver el implante traductor en su collar. Luego al ver el aura ondulante del alienígena que supuso era reverencia o compasión. A su alrededor, un anillo de observadores telepáticos pulsaba con anticipación psíquica. Espera, dijo levantando una mano lentamente. ¿Quieres que luche con mis pensamientos? Tu identidad será puesta a prueba. Tu esencia será destrozada. Se te mostrará todo lo que temes, todo lo que ocultas, todo lo que niegas. Daniel exhaló y murmuró. Tan parecido a mi tercer año en la Academia de Oficiales. Genial. Eric Sell no parpadeó. En realidad no pudo, pero su brillo se atenuó ligeramente. Otro Sati se inclinó y susurró. No entiende. Lo hará, murmuró. Cuando su cordura se derrumbe y su ego suplique su disolución, conocerá el honor que le hemos otorgado. Daniel miró las paredes de la cámara, tarareando, sin suelo, el cielo un fractal de pensamientos cambiantes, e intentó recordar si había tomado cafeína desde ayer. De acuerdo, suspiró. Terminemos con esto de una vez. Pero, para ser sincero, no he dormido en unas 36 horas. Entró en el campo psiónico. Las luces se atenuaron. La tormenta neuronal comenzó. Y 28 minutos después, mientras la cámara aullaba con un eco de tormento psíquico y proyecciones espectrales. Tras hurgar en recuerdos inventados, Daniel Reeves empezó a roncar. 2 días antes, la lanzadera de Daniel se había enganchado a la parte inferior del Dreadnought Kailor Trun con un gemido que le recorrió la columna vertebral. Una lanzadera estándar de los VNU, desmantelada para un intercambio diplomático. Sin armamento, sin refuerzos, solo un enén y 1/4 de tonelada de papeleo. La esclusa de aire se abrió con un siseo, revelando forgat y armaduras ceremoniales. Sus cuerpos cristalinos refractaban la luz fluorescente en extraños patrones casi musicales. El más alto dio un paso al frente. Soy el instructor principal de Axeltun. Tú eres el enviado de la Tierra. Sí, señor, dijo Daniel, forzando una sonrisa. Enson Daniel Reev, enlace de operaciones de sistemas y mando terrestre. También traje algunos bocadillos locales. No te preocupes, nada consciente. Araxel no respondió a la broma. En cambio, ladeó ligeramente su cabeza translúcida y dijo, «Eres más blando de lo que esperábamos». «Ya me lo han dicho antes», respondió Daniel, intentando mantener un tono neutral. «El primero». Las 24 horas a bordo del Karun se llenaron en gran parte con sesiones de orientación, calibración del traductor y exploraciones psicométricas de referencia. El fanático nunca dijo nada abiertamente hostil, pero había una fría eficiencia en la forma en que lo observaban, como una especie que constantemente evaluaba, archivaba y descartaba. Al segundo día, Daniel ya estaba nervioso. El barco estaba demasiado silencioso. Sin parloteo ocioso, sin ruido de herramientas, sin música de fondo zumbante de algún ingeniero aburrido. Me sentí como si estuviera dentro de una catedral congelada que me miraba fijamente. Esa mañana, durante una reunión informativa de calibración energética, Arexel solicitó la presencia de Daniel en la galería de observación. Lo condujeron a través de medio kilómetro de corredores, todos relucientes y revestidos de canales neuronales que pulsaban débilmente a su paso.
Esta será su primera exposición a nuestro arte marcial sagrado, anunció Erixel cuando entraron a la galería. Debajo de ellos se extendía una arena esférica rodeada de un grueso escudo. Combate mental. La prueba de la verdad. Daniel entrecerró los ojos mientras miraba la arena. Parecía vacío. Las tres voces de Araxel se superpusieron en perfecta sincronía. Su especie ha demostrado una resistencia mental impredecible. Desestructurado, caótico y, sin embargo, obstinado. Hemos decidido que participarás. Espera, ¿qué? Un coro de fervor comenzó a zumbar alrededor de la galería, algunos bajando sus formas en reverencia. No entiende, dijo uno nuevamente. Daniel se volvió hacia Axel. Pensé que estaba aquí para observar. Creemos que la única observación verdadera es a través de uno mismo, respondió solemnemente. Entrarás a la cámara de la mente mañana. La cámara era una cúpula de imposibilidad. El piso no existía en el sentido normal. Sus pies estaban apoyados, pero no había nada debajo de ellos. Las paredes entraban y salían de la percepción, zumbando en un ritmo que no era del todo sonido. Los signos vitales de Daniel fueron monitoreados a través de un fino hilo de gel biozinc envuelto a lo largo de su columna vertebral. Estás a punto de experimentar un desmantelamiento completo de tu marco interior. Un técnico entusiasta le informó. No hay deshonra en el colapso. Muchos han quedado reducidos al silencio antes del segundo ciclo. Daniel levantó una ceja. ¿Y un ciclo cuánto dura? Aproximadamente 21 de tus minutos. Así que el récord es de 6 ciclos. Por un Marin aburrido. Dejó de responder por el resto de su vida. Daniel tragó saliva con fuerza y soltó una risita sin humor. Muy bien. Apuntemos a 5. Erixel apareció entonces flotando, luminoso y quieto. Nadie sobrevive a la mente. Combate inquebrantable. O evolucionarás o te desvanecerás. Daniel asintió lentamente y murmuró, he oído probabilidades peores. Entonces el campo entró en acción. Fue como si me hubieran vertido agua helada directamente en el cráneo. Imágenes, sonidos, emociones no imaginadas sino sentidas, superpuestas unas sobre otras. El primer asalto vino de una multitud imposible que gritaba su nombre en señal de culpa. Rostros que no conocía le gritaban. Entonces el sonido de las alarmas, el llanto de un niño, una repetición, el perro de su infancia muriendo otra vez, sus peores fracasos repetidos en triple tiempo. Una decisión equivocada en Yakarta que costó 6 vidas. El olor a plástico quemado y a pelo. Cayó sobre una rodilla, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Sabía que no era real, pero eso no importaba. Su cerebro estaba gritando. Su ritmo cardíaco se aceleró. Intentó mantener la calma, contando en voz alta. Luego vino el trauma fabricado. Se quedó de pie en una trinchera con el aguanieve hasta la cintura, con los dedos entumecidos y los ojos escudriñando un cielo gris en busca de drones y del olor a ozono y barro. Su oficial al mando yacía a su lado, medio inconsciente y desangrándose. Su tableta se negó a arrancar. Tuvo que escribir coordenadas de memoria muscular en un teclado roto mientras la adrenalina le hacía temblar las manos. Excepto que esto había sucedido. Esto no fue inventado. Fue entonces cuando lo entendió. El combate mental no eran solo imágenes falsas. Examinó los recuerdos, encontró heridas reales, las amplificó y las convirtió en bucles psíquicos. El trauma como arma, el dolor como trampa. Daniel siguió respirando 1 minuto a la vez. Ninguna reacción, solo proceso. Después de 2 horas, las proyecciones cambiaron. El funeral de sus padres se convirtió en una escena surrealista.
Ambos ataúdes flotaban mientras un sacerdote con una inteligencia artificial defectuosa pronunciaba elogios contradictorios. Se vio llorar, gritar, quedarse en silencio. Luego el silencio se prolongó durante 20 minutos seguidos. Solo el eco de su respiración. Después de 3 horas, la alimentación se estabilizó. Sus signos vitales bajaron. Los monitores bio empezaron a pitar y luego a aullar. Desde fuera, las lecturas eran aterradoras. La actividad neuronal se desplomó. La tensión muscular desapareció. El movimiento ocular cesó. El fanático que supervisaba la sesión entró en pánico. Para ellos, parecía como si su conciencia se hubiera estancado. Fragmentación del ego, gritó uno. Se ha ido al estado nulo. Arexel irrumpió. Sellad la cámara. Preparad férulas para el ego y escudos de memoria. Debemos preservar los fragmentos que quedan. Dentro de la cúpula, Daniel Riv yacía en posición fetal, roncando débilmente. 25 minutos después los ronquidos cesaron. Daniel se movió, se sentó y bostezó tan fuerte que le chasqueó la mandíbula. Parpadeó mientras Daniel estaba sentado en el borde de la camilla de la enfermería, todavía parpadeando borrosamente ante el dron de diagnóstico que escaneaba sus nervios oculares por tercera vez. Dijiste que estaba dormido, murmuró, entrecerrando los ojos al entusiasta técnico que estaba a su lado. Pero actúas como si me hubiera atropellado un camión hecho de ideas. El dron emitió un pitido. La pantalla a su lado mostraba una cascada de glifos extranjeros, todos en un tono violeta preocupado. El estado de sueño no es un error, respondió el técnico, cuyo cuerpo parpadeaba con destellos de luz fría. No está registrado. Nunca había sucedido antes. Daniel se frotó la sien. Sí, bueno, tampoco me he quedado dormido durante los exámenes de combate de mitad de periodo, pero también lo he conseguido. Los técnicos emitieron un aura de alarma o reverencia. Daniel ya no lo podía decir más. Arexum permaneció en la esquina, inmóvil, quieto como una tumba. Durante los últimos 45 minutos, el instructor Prime no había dicho una palabra, solo observaba. Daniel finalmente se giró para enfrentarlo directamente. «Está bien. ¿Podemos hablar con franqueza durante un minuto? ¿Me estoy muriendo o algo así? ¿Esa cosa me revolvió el cerebro?» El brillo de Ericel se atenuó levemente, un gesto que Daniel llegó a interpretar como una moderación reflexiva. «No, guerrero soñador», dijo. Daniel hizo una mueca. «No me llames así, por favor. No tienes ninguna degradación neuronal visible», continuó Ericel, ignorando la súplica. «Las funciones cognitivas están intactas y los centros emocionales no se ven alterados. Aún así, pasas por la totalidad del combate mental sin desintegración, sin fragmentación, sin ningún colapso ciónico». «Me desmayé», corrigió Daniel. Araxel pulsó de nuevo. «Incluso inconscientemente, tu identidad fundamental debería haberse desgastado. Las construcciones a las que estuviste expuesto tienen mentes licuadas. Fue creado para la guerra. Desgarramos tu historia, reflejamos tu dolor, nos hicimos eco de tu miedo». Daniel se puso de pie y se estiró con cuidado. El dolor apretado en el cuello era agudo pero manejable. Sí, esa parte apestaba. No voy a mentir. Dormiste. Realmente lo necesitaba. Una nueva figura entró en la habitación, más alta que Ericel, más delgada, envuelta en biocintas de flujo de datos translúcidos. Un fanático de alto rango, a juzgar por la cantidad de cristales de memoria entrelazados en su forma. «Este es el visir Kuratsen», dijo Arexel, «nuestro principal sionicista y archivista cultural. Ha solicitado una entrevista directa». «¿Más pruebas?», Daniel preguntó suspirando. «Aclaración», dijo Kurat. «Debemos entender.
La sala de entrevistas era menos una habitación y más un espacio de pensamiento estabilizado. A Daniel se le pidió que se sentara en una silla flotante que se ajustaba constantemente a su postura mientras Kurat flotaba frente a él. Su forma cambiaba a través de diferentes facetas mientras interrogaba datos, preguntas y campos emocionales. Comencemos con su primer recuerdo de angustia estructurada, dijo el visir. Daniel parpadeó. ¿Quieres mi peor recuerdo? Sí. Daniel pensó por un largo momento y luego dijo. La primera vez que escuché a alguien morir fue en una llamada de radio. Yo era un convoy de civiles de 19 años que sufrió una emboscada en las afueras de Anara. Uno de los conductores se desangró a través del comunicador. Estaba demasiado lejos para ayudar. El visir se quedó completamente quieto. El campo de fondo parpadeó. ¿Y eso lo llevaste a la edad adulta? Por supuesto que lo hice. No lo suprimiste, Daniel resopló. Nosotros no reprimimos. Simplemente lo compartimentaremos y lo procesaremos más tarde, generalmente con hábitos terribles y café medio quemado. ¿Y esto lo consideras funcional? Es funcional, respondió Daniel bruscamente. No es ideal, no siempre es saludable, pero cumple su función. Kurat no respondió. En lugar de eso, hizo un gesto y un segmento de la secuencia de combate mental reapareció en el aire. Proyecciones fantasmales de la memoria de la trinchera de Daniel superpuestas con construcciones extraterrestres que distorsionaban y amplificaban el dolor. Este fue tu verdadero pasado, dijo Kurat. Y, sin embargo, usted mostró menos angustia durante este recuerdo que durante una simulación sintética de culpa por un jarrón roto. Daniel entrecerró los ojos ante la proyección. El jarrón favorito de mi hermana. Lo rompí y le eché la culpa al viento. Eso todavía me hace sentir mal. Reaccionaste con más fuerza a eso que a la muerte. Sí, porque no puedo arreglar la muerte. El jarrón. Podría haber dicho la verdad. Eso es lo que te atrapa. Las cosas que podrías haber cambiado. Las facetas de cristal de Kurat se atenuaron al ritmo. Priorizas la agencia personal en el cálculo emocional, murmuró. Daniel se rascó la sien. Eso sí, supongo. Mira, ¿se trata de la siesta? Realmente no quise faltarle el respeto a toda tu tradición marcial. Entonces Axel volvió a entrar. Su resplandor era de un índigo apagado. No le faltaste el respeto. Lo redefiniste. Oh, no. La noticia se había extendido. Cuando Daniel salió de la cámara de entrevistas, más de 200 Sili y otras especies de observadores se habían reunido afuera, sus formas palpitando con curiosidad. Algunos incluso se inclinaron, no precisamente ante él, sino ante el concepto que ahora, sin quererlo, representaba. Caminaba a paso rápido y con la mirada hacia adelante. Odiaba esta parte. En la Tierra, se produjo una situación similar después de que sostuvo un escudo de radiación que se estaba derrumbando con su propio peso corporal durante 6 minutos para salvar a un equipo de evacuación médica. Los daños físicos fueron extensos. Discos herniados, cartílago aplastado en ambas rodillas, cicatrices por radiación, pero lo único que todos recordaban era la foto de él levantando el pulgar después, mientras estaba atado a tracción. La leyenda siempre consumió la realidad. Un auxiliar médico, más pequeño, de aspecto más joven y celoso, llamado Zen, lo alcanzó en el pasillo. Señor soñador, en Enreev, quiero decir, ¿está seguro de que está bien? Hay una ligera irregularidad en su tasa de convergencia óptica y su escaneo térmico registró un parpadeo no lineal. Daniel dio una sonrisa cansada. Eso es solo mi ojo derecho moviéndose por la fatiga y la abstinencia de cafeína. Zen le entregó una taza humeante de algo que olía ligeramente a canela y ácido de batería. Este es nuestro estabilizador neuronal más suave. Generalmente lo usamos después de los duelos de tormenta de grife.
Daniel tomó un sorbo con cautela. Sabe a avena mala, pero es mejor que nada. Se enudó y luego preguntó en voz baja: ¿Qué? ¿Qué es Detroit? Daniel se rió a pesar de sí mismo. De donde yo vengo, es una ciudad. Solía ser una zona de desastre. Todavía lo es en algunas partes, pero es mi hogar. Crecí a 2 cuadras de una vieja estación de tren llena de ocupas y ratas. Me uní a la academia para salir. Terminé volviendo enseguida, solo que con un uniforme más elegante. El joven ayudante ladeó la cabeza. Regresaste al lugar donde sufriste. Tenía una prima allí. Necesitaba ayuda. No se deja a la familia. Se enguardó silencio un momento. Luego, con absoluta sinceridad, dijo: no habría sobrevivido a tu infancia. Daniel lo miró y respondió con la misma sinceridad: yo tampoco lo creía. Para el siguiente ciclo, RXL convocó un consejo formal. Representantes de 11 especies observadoras y 2 facciones internas de Silly se reunieron en la esfera del Alto Consejo, un espacio reservado para la reevaluación de la doctrina Marsal. Daniel no fue invitado. Se le ordenó asistir. Se quedó de pie cerca del fondo, bebiendo su tercera taza de bebida de batería de canela, deseando profundamente un expreso sintético. Eric se le estaba de pie en el centro y habló. Nos hemos topado con una paradoja. Un blando que resistió nuestro crisol más sagrado, no mediante la agresión ni la represión, sino la rendición. Daniel arqueó una ceja. Sigo aquí, dijo en voz baja. Sigo vivo. Nuestras construcciones no lograron penetrar, continuó. No porque se resistieran, porque eran conocidas, ya vividas, ya llevadas a la carne. Curat dio un paso al frente. Esto sugiere un fallo filosófico en nuestras suposiciones de que sólo mediante la forja de tormento artificial se puede alcanzar la preparación. Pero el guerrero soñador no se inmutó. Se dejó llevar. Daniel se aclaró la garganta. Todavía odio ese nombre. Murmullos recorrieron la cámara. Un sacerdote celoso declaró que el ejemplo de Daniel demostraba la existencia de la fatiga emocional recursiva como una armadura mental viable. Otro argumentó que los humanos eran naturalmente inestables, por lo tanto, inmunes al absurdo. Daniel finalmente dio un paso al frente. No soy inmune, dijo. Todavía estoy lidiando con la mitad de las cosas que tú durante los próximos 3 días estándar terrestres. En Son Daniel Reeves, cada movimiento fue registrado, analizado y, en algunos casos, ritualizado. Él no se le permitió llevar a cabo sus funciones originales de enlace. Toda solicitud para inspeccionar las operaciones de los sistemas fue denegada cortésmente o desviada discretamente. Toda pregunta sobre los protocolos de entrenamiento conjunto fue respondida con saludos ceremoniales e indagaciones filosóficas sobre la espada neuronal del sueño y el sueño como metafísica de la resistencia. El cuarto día, celebraron un desfile. Para consternación de Daniel, incluyó una proyección de su rostro dormido a 40 metros de altura y varias representaciones elaboradas del momento en que supuestamente repelió el miedo mismo disolviendo el ego en un sueño. Una escultura lo mostraba flotando en una pantalla de banda fetal en la posición fetal de la policía de la posición SO4 asiática, envuelto en zarcillos espectrales etiquetados como vórtice de serenidad. Casi se atragantó con la galleta de proteínas que había estado masticando. Me acabo de desmayar, murmuró. Zen, caminando a su lado, asintió solemnemente. Sí, en un espacio sagrado mientras se deconstruía activamente en el núcleo neuronal. El acto fue magnífico. Daniel suspiró. De verdad que necesitan experimentar la semana de exámenes finales en una universidad humana. Detrás de él, el acólito Silati desplegó una larga pancarta plateada con las palabras «El guerrero soñador perdura sin forma» grabadas. Daniel cerró los ojos y siguió caminando. Finalmente,
El cuerpo diplomático de la Tierra estableció contacto. Llegó a través de un canal encriptado a través de la esfera de comunicación de la nave, una biomatriz semiviviente que traducía la intención emocional junto con él. Contenido lingüístico. La interfaz hizo que Daniel sintiera como si estuviera hablando con un anillo de humor consciente. La teniente comandante Silvia Vance, jefa de la Oficina de Enlace Interespecies de la Tierra, apareció en pantalla, con aspecto entre divertido y cansado. Reebo yo que alteraste los ánimos por allí. Daniel se inclinó hacia adelante en su asiento. Señora, permiso para solicitar transferencia denegado. Supuse que Vance apartó la mirada por un momento. Escuche, el informe de Catrun llegó hace 4 horas. Ya está generando revisiones en 3 consejos de comportamiento interespecies. La están citando en un caso práctico llamado condicionamiento del mundo de la muerte como escudo cognitivo. Daniel gimió. Señora, no estaba protegiendo nada. Estaba dormido, privado y abrumado. Exactamente, dijo Vance, con una leve sonrisa burlona. Eso es lo que lo empeora o lo mejora, según a quien le preguntes. Se puso un poco seria. Por cierto, no bromeaban con lo de la cámara. Pasamos tu telemetría neuronal por 6 capas de análisis. Sufriste un flujo de memoria no lineal, inestabilidad de ondas gamma y una breve supresión total del filtrado consciente, generalmente fatal para especies con alto procesamiento emocional contextual. Daniel parpadeó. Y, sin embargo, aquí estoy. Técnicamente, no deberías estarlo. Alcanzaste los umbrales de retroalimentación BOF que desencadenan la terminación de emergencia en la mayoría de los sujetos. Tus constantes vitales se estabilizaron no porque te resistieras, sino porque tu mente eligió la desconexión como vector de supervivencia. No te derrumbaste, fallaste. Me quedé dormido. Sí. Y al parecer, eso ahora es una técnica sagrada. Daniel se pasó ambas manos por la cara. ¿Me pagan la prestación por riesgo por todo esto? No, a menos que desarrolles un trastorno convulsivo en los próximos 30 días. Bien. Antes de terminar, Vance añadió, usa esto. Los zelandeses piensan que eres un profeta o un fracaso de su doctrina. De cualquier manera, tienes su atención. Impulse todos los protocolos de cooperación que pueda. Rutinas de higiene del sueño, mapeo de retroalimentación emocional, tal vez incluso entrenamiento de rehabilitación articular. Daniel se enderezó ligeramente. Entendido. Y Reev. La próxima vez, duerme antes de la guerra mental. Más tarde en ese ciclo, se encontró de nuevo con un rompecabezas en la quietud ahora familiar del centro del pensamiento. Era menos intimidante que antes, aunque la tensión ambiental permanecía como entrar en la oficina de un profesor de filosofía que alguna vez intentó devorarte el alma. Ericel se paró frente a una nueva proyección, un cerebro humano simplificado anotado con glifos de celo y nodos codificados por colores. Varias secciones estaban marcadas con advertencias rojas parpadeantes. Estas son las regiones que más fluctuaron durante tu interacción, explicó Ericel. Especialmente la amígdala, el hipocampo y el cingulado anterior. Creemos que tus vías de recuerdo emocional se han reforzado a través de la exposición repetida a altos niveles de estrés. Daniel asintió. Eso encaja. Tú no experimentas la angustia como nosotros. Yo sí. Simplemente la llevo de manera diferente. Tú la suprimes. Yo me adapto. La distinción flotaba en el aire como un alambre tenso. Ericel se dio la vuelta. Algunos de mis compañeros creen que eres una anomalía, una muestra excepcionalmente defectuosa o dotada. Daniel no respondió. Pero no lo creo, Ericel. No siempre de buena gana, dijo Daniel. Pero sí, lo superamos como podemos. El instructor Prime lo observó un largo momento y luego preguntó, ¿nos instruirías?
Daniel parpadeó. ¿En qué? En resiliencia. La primera sesión conjunta de resiliencia fue un desastre. No por hostilidad. Ninguno de los Illy sentía resentimiento hacia Daniel, sino porque su idea de un entrenamiento de adaptación mental al estilo humano implicaba sumergirse en un caos simulado e intentar mantenerse funcionales. Uno intentó recrear la memoria de trinchera de Daniel. Cayó en catatonía después de 40 segundos. Otro creó un bucle de evacuaciones civiles simuladas con fallos aleatorios. La sobrecarga emocional provocó un cortocircuito en su sistema de retroalimentación sensorial. Daniel canceló la sesión e hizo que los médicos escoltaran a 3 de ellos a las bahías de recuperación. Después, se sentó con Zen en el comedor, ambos masticando cubos de nutrientes en un silencio incómodo. No pretendía que intentaran ser humanos, dijo Daniel. Por fin. Quieren entender, respondió Zen en voz baja. Sobreviviste al crisol mental haciendo lo que nos prohíben. Desconectarte de la lucha. No era noble. Fue simplemente lo que hace mi cuerpo cuando llego al límite. Se apaga. Y eso es precisamente lo que nos aterroriza. Daniel dejó el cubo. ¿Qué quieres decir? Se movió ligeramente sus extremidades cristalinas y su brillo se volvió pálido. Nos enseñan que la entrega del enfoque es la entrega del yo. Pero vosotros, los de vuestra especie, os fragmentáis constantemente y os reconstruís sin ceremonias. Sufres en pedazos y aún así funcionas. Eso no es bueno, murmuró Daniel. Tuvimos que vivir con ello. Él miró hacia arriba. Digamos que necesitamos cambiar las sesiones. No más simulaciones. Hablando en serio. Herramientas reales. La siguiente sesión de entrenamiento no fue en la recámara. Estaba en un rincón oscuro y tranquilo de la bahía hidropónica del barco. La idea de Daniel. Entorno de bajo estímulo. Asientos sencillos. Una tetera de té estimulante suave. Diario de dificultades. Dijo, mientras hacía circular pequeños dispositivos de datos diseñados para la impresión neuronal por parte de un solo usuario. Esto no es terapia. No es evaluación. Está procesando escribes lo que te dolió, lo que te asustó, lo que lamentas, y luego lo relees, no para revivirlo, sino para reconocerlo y que no te controle. 6 Sealatis se sentaron con él, incluido un Riquel. La primera entrada leída en voz alta fue vacilante y llena de incertidumbre. Fallé en el desafío ritual y central de mi padre. Un ingeniero entusiasta admitió, me dijeron que me faltaba concentración. He pasado 5 ciclos temiendo estar demasiado disperso para alcanzar mi objetivo. Otro continuó, simulé 30 escenarios de escape para mis parientes vinculados y fallé en todos menos uno. Los repito cada día. Tengo pesadillas en las que el fracaso es real. Daniel asintió después de cada uno, diciendo poco, solo escuchando, dejando que el silencio afirmara el dolor sin apresurarse a resolverlo. Al final de la hora, 3 de ellos permanecieron allí después de terminada la sesión. Uno simplemente se sentó cerca de él en silencio, sin buscar nada, simplemente sentado. Daniel no se movió. A veces la solidaridad era silenciosa. Esa noche, regresó a la enfermería para un seguimiento. Los dolores de cabeza se habían vuelto más frecuentes, pulsos agudos detrás de su ojo derecho, a veces con un destello de luz o un leve zumbido en los oídos. Zen realizó un escaneo completo. No es estructural, dijo después de un largo momento. Sin hemorragia, sin compromiso vascular. Presenta un síndrome de exposición postionónica leve, común después de un enredo neuronal que excede la tolerancia. Daniel frunció el ceño. ¿Común? Dijiste que nadie más sobrevivió. Nadie. La ceremonia oficial no fue la que Daniel esperaba. Esta vez no había pancartas. No hay ídolos brillantes de su forma ronca.
No hay proyecciones de 100 pies de su rostro. Con la mandíbula floja y babeando en estasis ciónica. En cambio, la cámara estaba en silencio, iluminada por una luz violeta pálida, con un único círculo de fervorosos sentados, cuyos cuerpos cristalinos zumbaban con un armónico bajo de introspección. Daniel se situó en el centro, no como sujeto, sino como colaborador. Ericel Tuan lo enfrentó, con sus extremidades cristalinas dobladas en una postura meditativa. Este cónclave marca la integración formal de los protocolos de restauración mental no lineal en la doctrina del guerrero celoso. Se decía que había sido un cambio inspirado por alguien de fuera. Daniel resistió el impulso de moverse incómodamente. Su ojo izquierdo todavía le temblaba, ocasionalmente como un efecto secundario de la sesión ciónica, que probablemente duraría semanas. Pero sus sueños se habían estabilizado. No más destellos de traumas reprocesados ni recuerdos en bucle. Solo sueños normales, extraños como solo los sueños humanos pueden ser. Uno involucraba su antiguo casillero de la secundaria siendo usado como puesto de control de refugiados. Sigue siendo inquietante, pero menos conmovedor. Arexel continuó. Tus acciones han desafiado nuestra comprensión de la resiliencia. Una vez creímos que la claridad requería confrontación, que la pureza mental provenía solo de la resistencia. Nos has enseñado que la resistencia a veces significa ceder. Sobrevivir significa descansar. Daniel arqueó una ceja. Entonces dices que las siestas ahora son sagradas. Un destello de violia recorrió el círculo de fervor. Podría haber sido risa o indigestión. Había aprendido a no dar por sentado. No olvidaremos tu demostración, dijo. Realmente espero que sí, respondió Daniel. Ericel ladeó ligeramente la cabeza. Aún no aceptas tu legado. No lo necesito. Daniel dijo, no soy un profeta. No soy un guerrero soñador mítico. Soy un oficial subalterno cansado que fue empujado a una cámara infernal mental sin café y sobreviví porque mi sistema nervioso cedió. Eso no es iluminación. Eso es una mala planificación. Una pausa. Entonces Erixel dijo, hemos estudiado su expediente exhaustivamente. Completaste 3 giras antes de cumplir 27 años. Sufriste traumas físicos y emocionales más allá de nuestras proyecciones. Continuaste funcionando bajo una fragmentación emocional que habría paralizado a la mayoría de las especies conocidas. Supusimos que tu mente estaba protegida por una resistencia antinatural, pero simplemente estaba abrumada. Daniel asintió. Exactamente. Y aún así, decidiste ayudarnos. Miró alrededor de la cámara a la docena de seres, algunos todavía recuperándose de sus intentos fallidos de imitar el estrés emocional humano. Otros observadores curiosos de organizaciones interespecies. Estabas tratando de entender. Eso cuenta para algo. El brillo de Ericel se atenuó ligeramente. El Consejo ha concedido mi petición de esbatical. Daniel parpadeó. Espera. ¿Tú? Sí. Entraré en un retiro de inmersión de 6 semanas en la desesperación para desaprender lo que creía que era inquebrantable. Tú no tienes que hacerlo, pero yo debo hacerlo. Ya ves, yo era el instructor principal. Implanté un sistema que recompensaba la represión y castigaba la vulnerabilidad. Enseñé a los guerreros a endurecer sus mentes hasta que se hicieran añicos. Nos mostraste un camino diferente, uno que nunca me permití recorrer. Daniel respiró hondo. Está bien, entonces tómate tu tiempo, pero no lo hagas para castigarte. Hazlo para que regreses mejor. Ericel asintió. Hablas como alguien que lo ha intentado más de una vez. Después de eso, el consejo se dispersó lentamente. Cada asistente ofreció un gesto de respeto, algunos sutiles, otros más ceremoniales. Un sati tocó su nodo central y recitó una frase corta.
Que el eco de tu silencio perdure en tus pensamientos agitados. Daniel no tenía idea de lo que eso significaba, pero asintió de todos modos. El informe estaba listo. Daniel se quedó mirando el panel de transmisión en su escritorio, revisando nuevamente la última página antes de enviarla. El título fue asignado automáticamente por el Consejo Diplomático de la Tierra basándose en un reciente análisis de impacto cultural. El condicionamiento del mundo de la muerte como influencia diplomática no intencionada. Un estudio de caso. Él lo odiaba. El análisis fue exhaustivo. Se detallaron sus signos vitales, patrones iónicos, marcadores de impacto cognitivo y un desglose completo de la trayectoria neuronal prevista en las sesiones de combate mental frente al resultado real. Se desplazó hasta el apéndice que había escrito la noche anterior. Aún le dolían las manos por la tensión. Zapatillas con clavos. La resistencia de las mentes humanas no es una medida de superioridad. Es un subproducto de la necesidad. Nuestra especie ha aprendido a funcionar bajo la fragmentación cognitiva, no porque seamos más fuertes, sino porque la alternativa habría significado la extinción. El valor de la resiliencia emocional no reside en la represión, sino en la recuperación. Si este intercambio conduce a algo, que sea un reconocimiento de la necesidad de descansar, no solo de actuar. Que sea una alianza de empatía, no solo de supervivencia. Presionó enviar. Luego se inclinó hacia atrás y exhaló por la nariz. Cuando llegó el transbordador. Esperaba una salida fría, alguna forma de distancia respetuosa. En cambio, encontró a Zen y a otros 3 esperándolo en la esclusa de aire, cada uno sosteniendo algo. Zen dio el primer paso adelante. Hemos preparado una cápsula de descanso para especificaciones humanas con hamaca de gravedad ajustable. Es una ficha. Daniel tomó la cápsula, una litera modular compacta con regulación térmica y modos de soporte variables. Lo miró en silencio. Un segundo Silati, con quien no había hablado mucho, dio un paso adelante y le entregó un pequeño cristal grabado con líneas fractales. Mi primer diario, dijo en voz baja. Tu método funciona. Dormí sin interrupciones por primera vez en mi vida. Daniel sonrió. Me alegro de oírlo. Un tercero le entregó un bloc de datos con 30 entradas de varios miembros de la tripulación, anónimas, pero crudas. Fracasos, miedos, dudas, una biblioteca de vulnerabilidad. Daniel lo aceptó con ambas manos. Ericel llegó último. Ya no llevaba la corona formal del instructor principal, aunque su forma no era menos imponente. Extendió una extremidad larga, y en su palma descansaba una única moneda forjada en forma de estrella grabada con glifos de Sati y tierra. Esto es un símbolo, dijo Ericel, de resistencia mutua. Adaptaremos sus protocolos de recuperación, implementaremos sus técnicas de procesamiento y quizás aprenderemos a descansar. Daniel se guardó la moneda en el bolsillo. Bien. Entró en la esclusa de aire, se detuvo y luego se dio la vuelta. No soy tu guerrero soñador, dijo. Solo soy un tipo que se quedó dormido porque la alternativa era perder la cabeza. No adores eso. Entiéndelo crecer a partir de ello. Ellos asintieron. Cuando la esclusa de aire se selló, Daniel miró la cápsula de descanso, luego el panel de datos lleno de la cruda y dolorosa verdad de seres que alguna vez habían visto el sueño como una debilidad.